Hola, soy Kenia. Los nombres de mi papá son Fernando y mi mamá Lupe. Hace un tiempo me enteré de un secreto, pero antes de contarles ese secreto, les voy a contar cómo fue mi vida en mi niñez y adolescencia, pues mis recuerdos fueron de un padre poco cariñoso conmigo. No sabía el por qué, pero conforme fui creciendo, sentía ese rechazo hacia mí. Fui tratada diferente a mis hermanos mayores. Aclaro que solo por mi padre. Mi mamá fue diferente. Soy la más pequeña de la familia. Tengo 3 hermanos, 2 hombres y una mujer. Fui la cuarta y última. Mi papá fue comerciante. Él tenía un pequeño negocio donde vendía varias cosas y cada cierto tiempo salía a surtir su mercancía a otra ciudad. Pues cada que llegaba nos traía algo para mis hermanos y para mí, pero siempre lo mío era más pequeño que lo de mis hermanos. Cuando era niña no notaba la diferencia, aunque había veces que me gustaba más lo de mi hermana, pero mi mamá me decía: «Ay, mi niña, lo tuyo también está bonito», y me abrazaba, dándome el cariño que no recibía de mi papá. Fui creciendo y yo quería mucho a mi papá. Lo abrazaba, pero no me correspondía el abrazo. Sentía como un rechazo de su parte. En cambio, con mis hermanos era diferente, y más con mi hermana. A ella, él la abrazaba y se le veía el amor que existía por ella. Cuando entré a la secundaria, me exigía buenas calificaciones y decía que al primer examen reprobado me pondría a trabajar y me sacaría de la escuela. Varias veces reprobé, pero mi mamá se las ingeniaba para que mi papá no se diera cuenta y le daba largas para enseñarle mis calificaciones. Así salí la secundaria. Solo me quedé a medio camino de la preparatoria porque me dijo que ya no podía seguir pagando mis estudios, porque ya mis hermanos estaban en la universidad y que no le alcanzaba el dinero. Entonces me puso a trabajar con él en la tienda. Fue un sufrimiento para mí, porque me traía de un lado para el otro limpiando, atendiendo a los clientes. Terminaba con mis pies hinchados y adoloridos, aparte toda regañada, y todavía llegaba dándole quejas a mi mamá. Siempre que se refería a mí, le decía a mi mamá: «Tu hija hizo mal esto o aquello», pero siempre diciendo «tu hija». Entonces, un día me sentí harta de que según él nunca hacía las cosas bien. Me sentía desquiciada al escuchar sus quejas con mi mamá y decirle «tu hija». Entonces le dije: «Parece que solo soy la hija de mi mamá. Hablas como si no fuera tu hija». Entonces él me contestó: «Pues pregúntale a tu mamá». Sentí su tono de voz como con sarcasmo. Mi mamá solo me miró y se quedó callada. Él salió azotando la puerta de la casa. Mi mamá me dijo: «Te dejé la ropa limpia en tu cuarto para que la acomodes», y se fue a su recámara. No me dio tiempo de preguntarle por qué mi papá había dicho eso. Yo pensé que solo lo dijo por coraje y me fui a mi cuarto. Acomodé mi ropa y me quedé dormida. Ya muy noche llegó mi papá, cenó y a mí ni me volteó a ver, ni mucho menos me dirigió la palabra. A otro día se fue muy temprano a abrir la tienda. Yo sabía que tenía que irme después de él y me arreglé, desayuné y me fui a la tienda. Llegué y mi papá estaba con un cliente y sin mirarme me dijo: «Acomoda la mercancía en los estantes y luego ya sabes qué más hacer». Me fui y empecé a acomodar todo, pero de ahí en adelante ya no busqué su cariño y me porté cortante como él lo era conmigo. Ya no hubo Día del Padre ni cumpleaños donde, aunque con malos tratos, yo le regalaba un detalle que nunca usaba, fuera un perfume
una camisa o lo que fuera. Ya no dejé que me humillara ni me gritara. También yo le decía de cosas, pues como les había dicho, que cada cierto tiempo iba a otra ciudad para traer mercancía. Ese día se fue muy temprano para ir por la mercancía. Yo me quedé en la tienda. Se hizo de noche y cerré la tienda. Me fui para mi casa. Cuando llegué, mi mamá estaba sentada en la sala y me dijo, ¿no habló tu papá a la tienda? Yo le dije que no, y ella se veía como inquieta. Me dijo, ni a mí me habló, tenía que llegar temprano, porque me dijo que solo iría con un proveedor, y ya ves que no le gusta que le estén hablando. Yo le contesté, a lo mejor se quedó con algún amigo, y se le hizo tarde. Márcale y dile que estabas con el pendiente. Pero mi mamá no se animó a marcarle por el mal genio de mi papá. Cené, me bañé y él no llegaba. Entonces a las 10 de la noche sonó el teléfono. Era un paramédico. Le di una mala noticia a mi mamá. Mi papá se había accidentado y murió en el lugar del accidente. Entre sus cosas encontraron su celular y ahí venía el número de nuestra casa. Mi mamá empezó a llorar, igual que mis hermanos. Yo no sabía qué hacer, si llorar o simplemente mirar cómo les dolió a mis hermanos la pérdida de nuestro padre. A mí no me dieron ganas de llorar y no sentía ese dolor. Después de todos los trámites, llegaron con el cuerpo de mi papá. Lo velamos y sepultamos. Seguí en la tienda, pero ya me fue difícil porque los proveedores no venían a surtirnos. Yo tenía que ir, así como lo hacía mi papá. Anduve luchando por mantener en pie el negocio, pero al final se acabó y empecé a trabajar para mí, para mi madre. Ya mis hermanos tenían su propio trabajo. Ellos sí terminaron sus estudios. Pasaron los años. Yo tenía 23 cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer terminal. Cuando se dio cuenta, ya no había nada que hacer. Me dolió, porque prácticamente me iba a quedar sola. Mis hermanos, cada uno vivía su vida lejos de nosotras. Mi mamá un día me dijo, hija, antes de morir, te voy a confesar un secreto. Yo me asusté, porque presentí que era algo malo. Me senté frente a ella y me empezó a decir, hace muchos años conocí a Pedro, un hombre casado, con 2 hijos. Ellos llegaron a vivir muy cerca de donde vivíamos nosotros. Todos los días tenía que pasar por enfrente de su casa. De vez en cuando, Pedro se encontraba fuera de su casa y lo empecé a saludar. Un día traía muchas bolsas de mandado y se ofreció a ayudarme. Yo, como sentía que se me iban a caer, ya no las aguantaba. Entonces acepté su ayuda. En ese momento no se encontraba Fernando. Había dejado a tus hermanos solos. Joan tenía 7 años, Lalo solo tenía 4 años y Aurora tenía 2 años. Así que Pedro se metió hasta la sala y dejó las bolsas. Yo le ofrecí un refresco y lo aceptó. Se lo tomó y se fue. De ese día en adelante ya no fue solo el saludo. Empezamos a platicar, siempre y cuando su esposa no se encontrara con él. Pues en una ocasión me fui a comprar un vestido a las tiendas del centro de la ciudad. Dejé encargados a los niños con una vecina y me fui. Ya había comprado todo y me puse a esperar un taxi en una esquina y en eso pasó Pedro en su camioneta. Me alcanzó a ver y me preguntó, ¿vas para tu casa? Yo le dije que sí y se ofreció a traerme. Yo acepté porque estaba haciendo mucho sol y me sentía un poco mareada, pues me dejó un poco antes de llegar a mi casa para que nadie se diera cuenta que venía con él, pues seguimos frecuentándonos, platicando, y pues no supimos ni a qué hora nos hicimos amantes. Así estuvimos 2 años
sin que mi esposo y la esposa de Pedro se enteraran. Pero salí embarazada y en ese tiempo mi marido ya tenía tiempo enfermo y no tenía intimidad con él, así que claramente de quien me embaracé fue de Pedro. No sabía qué hacer y para colmo, Elsa, la esposa de Pedro, se dio cuenta que yo y su esposo éramos amantes. Alguien nos vio y le fue con el chisme, pues se hizo un lío muy grande, porque Elsa le dijo todo a mi esposo. Así que Fernando me corrió de la casa y no me dejó llevarme a los niños. Me fui a la casa de mis padres. Ellos me recibieron, pero no sin antes regañarme por haber hecho lo que hice, pues pasaron los meses y mi embarazo se empezó a notar. Un día llegó Fernando a la casa de mis padres, llevaba a los niños, pues lloraban mucho y me buscaban. Así que me dijo que mientras él trabajaba, me los iba a llevar para que los cuidara y ellos se sintieran más a gusto conmigo. Así siguió pasando el tiempo. Fernando sabía muy bien que no estaba embarazada de él, sino de Pedro. Para esto, Fernando ya no vivía en la casa donde vivíamos los dos. Se fue a otra colonia, según, por la vergüenza porque le fui infiel. Así pasó el tiempo y empecé a ir a la nueva casa porque los niños lloraban mucho y cada que Fernando llegaba por ellos, se iban llorando. Entonces me empecé a quedar y un día Fernando me dijo, te voy a perdonar esa falta que cometiste solo por los niños y me voy a hacer responsable de tu embarazo. Esto quedará entre nosotros y nadie debe saber que ese niño que estás esperando no es mío, pues me vine a la nueva casa, que es esta en la que tú naciste. Y sí, hija, es lo que estás pensando. Eres tú la hija de mi infidelidad. Yo tenía los ojos llenos de lágrimas. Ahí comprendí todo. Supe el porqué. El hombre que siempre pensé que era mi padre no me quería. Mi mamá me dijo todo de mi padre de sangre, dónde vivía, hasta dónde tenía un negocio muy grande. Se dedicaba a la compra y venta de carros seminuevos. Me enteré que tenía 3 hermanos más, 2 hombres y una mujer. Zoila era de mi misma edad. Me siguió diciendo, cuando yo muera, busca a tu papá. Tienes derecho a que te ayude y recibir algo de su dinero, que tiene bastante. Pues pasaron los meses y mi mamá murió. Me quedé sola porque mis hermanos, cada uno tenía su vida. Seguí trabajando, pero un día pensé, voy a conocer a mi verdadero papá. Quiero convivir con él y también con mis hermanos. Pues lo busqué en su negocio. Cuando llegué, estaba una señora y una muchacha. Me imaginé que era su esposa y su hija, mi media hermana. Entonces no les dije nada y empecé a mirar los carros. La joven se me acercó y me dijo, si te gusta algún carro te lo puedo mostrar. Yo le dije, solo los estoy mirando. Al ver que estaban solo las dos, me retiré, pero seguí yendo hasta que un día lo encontré. Pero no estaba solo, ahí estaba su esposa y mi hermana. Pero no me importó. Le pregunté a mi padre, ¿sabe quién soy? Él se me quedó mirando al igual que su esposa y su hija. Entonces él me dijo, no te conozco, nunca te había visto. La muchacha me dijo, tú ya habías venido. Yo con la cabeza le dije que sí. Entonces le empecé a decir a mi padre, ¿se acuerda de Lupe? Soy su hija y también de usted. En ese momento le cambió la cara a su esposa. Me dijo, descarada, desvergonzada, vergüenza te debería de dar tener una prostituta de madre. Zoila no entendía nada de lo que estaba pasando, pero en unos minutos su madre la enteró de todo. Le dijo, esta es la hija de la prostituta con la que me engañó tu padre. No conocen la vergüenza.
mira que venir a decir que es hija de tu papá. Entonces, Zoila me empezó a decir de cosas hirientes, mencionando a mi mamá. Me humillaron, me dijeron que era una muerta de hambre. Yo les dije que solo los quería conocer y convivir con ellos, que mi madre había muerto y que me había quedado sola, porque mis hermanos tenían su propia vida, pero ni me escuchaban. Ellas estaban enfocadas en maltratarme, me sacaron a empujones y el que era mi padre no movió ni un solo dedo por mí. Me fui llorando humillada, pero llevaba un solo pensamiento: vengarme de mi padre y de su familia. Yo no tuve la culpa de nacer, solo quería un poco de cariño y no sentirme sola. Mi corazón se llenó de odio. Pasaron los meses y pensé en la brujería. Tenían que pagar por haberme tratado de esa forma. Mi padre pagó con su vida. No me quiso reconocer como su hija, pues le mandé a hacer brujería de muerte, un entierro. Conseguí una fotografía de él. Primero, lo enfermaron de la cadera para abajo, dolores insoportables. No podía caminar. Lo trajeron de un doctor a otro. Después de sufrir, empezaron los dolores de cabeza. Lo cegaron hasta que no pudo más y murió. Después de su muerte, venía mi venganza para su familia. Su negocio, del cual era su sustento, se fueron poco a poco a la quiebra. Una a una les llegó la ruina y las enfermedades. Se quedaron sin nada. Así me vengué de toda esa familia. Yo solo quería un poco de cariño y de su compañía, que mi padre de sangre me reconociera como su hija.